Habacuc 3. Vamos a leer del 17 al 19. Aunque en la higuera no florezca, ni en la vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva, y en mis alturas me hace andar. Y he titulado a esta enseñanza: nuestra confianza en la bendición de Dios. La Escritura menciona y dice que la bendición de Jehová es la que nos enriquece, la que nos prospera y no va a añadir tristeza. Amén. La Escritura menciona que Habacuc estaba pasando por un proceso difícil. Y yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos dejado de vivir por vista y hemos comenzado a vivir por fe. Y esto fue lo que pasó con Habacuc. Tuvo que dejar de vivir por lo que veía para vivir por fe. La Escritura dice que no andamos por vista, sino que andamos por fe. El ser humano puede tener conocimiento teológico, pero el conocimiento teológico no te garantiza que andas por fe. Aunque tengas un conocimiento vasto en la palabra, aunque tengas una hermosa teoría, o quizás puedas tener tanto conocimiento como el que tuvo Saulo de Tarso, no te garantiza de que usted anda por fe. Miremos la escena de Saulo y miremos cuando él viene y toma a Esteban y se lo lleva, lo apedreó. Lo que a él impresiona no son las palabras. Saulo había oído tantos relatos cuando los llevaba a la cárcel, pero se encontró con alguien que no solamente tenía un conocimiento filosófico ni teológico, sino que se había encontrado y tenía una conexión con Dios. Él había comprendido lo que había pasado cuando Jesús había mencionado que lo esperara en el lugar alto. Él había comprendido lo que había pasado cuando se reunían, porque el Espíritu Santo venía sobre de él y lo llenaba y se encontraba. Él comprendía lo que era hablar en nuevas lenguas. Al comprender esto, él pudo amar aún al que lo estaba castigando, apedreando, fusilándolo o matándolo. La gente no quiere servirle a Dios porque dice: es que las pruebas, así con este lenguaje, son chivas. Cuando tú dices que las pruebas son difíciles, tú estás diciendo: mejor estoy con el diablo que no me molesta. Pero al final vas a vivir un infierno completo. Porque si tú tienes un enemigo, tú debes de saber que estás luchando contra él. Pero si Satanás no es tu enemigo, estás con él, que te va a molestar. Te dice: mi muñeco, estamos iguales, ¿verdad? Sí, papi, le dice. Porque la Escritura dice que no tenemos lucha contra carne, contra sangre. El diablo siempre está acusando a los hijos de Dios. ¿Y de quién va a hablar el diablo? De los hijos de Dios, no de los hijos del diablo. Así que lo que impresionó a aquel hombre llamado Saulo, que tenía tanto conocimiento, que había conocido tanta filosofía, que conocía de diferentes idiomas, que incluso cuando lo llevaron a la cárcel le dicen: ¿y por qué ustedes me encarcelan? Ustedes conocen la ley de un romano, yo soy romano. Lo que yo quiero decir, que no era alguien del vulgo, era alguien que tenía conocimiento, pero entendió cuando Esteban estaba muriendo que había una dimensión mayor que la que él conocía, que el conocimiento humano. Y era que aunque él estaba siendo apedreado, no sentía el dolor de la aflicción, sino que sentía gozo. Y el mismo Pablo dice: tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe traerá consigo paciencia. Pero tú no puedes comprender esto si no estás en el Espíritu. Pero en el mundo también pasó aflicciones, sí, pero no tienes la fortaleza. Por eso hay muchos que están en el mundo y terminan suicidándose, tomando decisiones equivocadas, cambiando el uso natural por el que no es natural.
Y eso es lo que hizo que Saulo cambiara y se convirtiera en un Pablo. Porque desde ese día Saulo no dejaba de pensar. Su imagen era tan latente que soñaba con eso y estaba viendo con sus ojos naturales en el día, y seguía viendo la imagen de ¿quién? De Esteban. Seguía oyendo lo que decía aquel joven Esteban, que decía: veo los cielos abiertos y al Cristo de la gloria sentado juntamente al Padre. Él estaba hablando de algo sobrenatural. Él no estaba caminando por vista, sino por fe. Si no caminas en fe, no puedes cambiar. Para que Dios cambie tu lenguaje, tienes que pedirle a Dios el don. Ese don va a transformar tu vida. Si no lo tienes, Dios lo va a hacer, pero tienes que pedirlo, tienes que anhelarlo. Así que todos en algún momento dejamos de vivir por vista y comenzamos a vivir por fe. Sin embargo, no llegamos a ese estado sin enfrentar una etapa de ¿qué? De duda. Tú estás enfrentando tu guerra y duda. Y en ese momento la duda te va a visitar y tú vas a decir: y como que Dios no exista, y como que Dios no esté conmigo. Por eso necesitas despertar tu oído sobrenatural en fe para oír el lenguaje sobrenatural. Lo sobrenatural es más real que lo natural. El propósito de Dios, el plan de Dios tendrá que llegar a tu vida y se va a completar y cumplir. Pero no dejes de creer. Si hay duda, tú diles a la duda: vete, que yo no te quiero, yo te odio. ¿Y de qué sirve que todos crean en nosotros si usted no cree? Usted puede creer en mí, pero si yo no creo en mí, de nada sirve. Diga: yo debo de creer en mí. ¿En qué? En que Dios me escogió, en que Dios me llamó, en que Dios tiene planes para mi vida, en que Dios está haciendo la vasija que Él quiere hacer en mi vida. Que aun cuando yo me he quebrado, Dios me va a reconstruir y me volverá a subir a la rueda y me meterá al horno de la prueba, pero yo voy a salir como Él desea que yo salga. Así que para caminar en fe es necesario comprender algo: la fe no es inferior a la razón, amén, sino superior. La fe es superior. Aunque yo trate de razonarla, es mayor la fe. Aunque yo no entienda algo, es mayor la fe. Yo he conocido madres solteras, hijos que han deseado tener su padre, pero que su padre no está ni estuvo con ellos. Pero ha sido la mayor bendición. Aunque el enemigo pensó en ese momento que iba a dañar a ese ser humano, lo que Dios hizo, que lo que el enemigo usa para dañar, al final lo hace para bendición de nuestro Padre eterno. Y eso solamente lo puedes comprender cuando tú tomas la palabra y comprendes que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudarán para bien. El silencio de Israel no fue para mal, fue para bien, para que ellos comprendieran la necesidad de tener a su padre, a ese padre que le aconsejara, llamado Jehová Dios, a ese padre que está direccionando su vida. Y cuando ellos sintieron la ausencia de Dios, ellos la anhelaban y la deseaban, hasta que llegó el Padre, alaba la gloria de Dios, e hizo algo. Cuando nosotros declaramos una palabra que viene de nuestra alma, cuando tú llegas ante el infierno y el mismo diablo, tú le dices al diablo: dice el que te venció en la cruz, Jesús de Nazaret, que me entregues tal cosa. Entonces Él te lo tiene que entregar, pero tú ya vienes con autoridad. ¿De quién? Del Padre. Y como tú estás seguro de quién es el Padre y tú también conoces al Hijo, entonces tú vas en el nombre de Jesús. Es algo que está en la Biblia y entró a tus venas, a tus tuétanos, a tu ser. Está plasmado en tu corazón y sabes que es tuyo. Ay, ¿cómo es esto entonces? Sencillo. El hombre natural no puede percibir lo que viene del Espíritu. No puedes comprenderlo. Por mucho conocimiento
porque usted quiera decir cómo será esto, o preguntarse cómo será esto, o razonarlo. No lo vas a razonar. La única manera es que te puedas encontrar con Dios. ¿Qué haces cuando tú oyes un mensaje? Tú oyes una enseñanza, tú abres la Biblia. Lo que puedes hacer cuando oyes una enseñanza o un mensaje, ir a tu casa y seguir leyendo y decirle: Señor, oí, pero no me ha entrado. Necesito comprender lo que tú tienes para mí. Necesito creer lo que tú tienes para mí. Necesito confiar en lo que están hablando. Necesito confiar en esas promesas que están ahí. Porque de lo contrario usted solamente queda con un conocimiento por encima, pero no tiene raíces profundas. Donde Dios ha arrancado ese árbol generacional de tu pasado, es donde vas a plantar el nuevo árbol de vida. Y es donde va a dar fruto. Las circunstancias de la vida no te van a apartar. Las circunstancias de la vida no van a menguar tu fe. Las circunstancias de la vida van a hacer que tu fe crezca cada día y puedas adorar al que hizo los cielos y la tierra. Cuando usted declara una palabra creyendo que se puede, entonces empezamos a encontrar la forma de lograrlo. Hay cosas que parece que no se van a resolver, pero es ahí donde Dios está probando tu paciencia y tienes que aprender a esperar. El problema es que muchas veces actuamos impulsivamente porque andamos en nuestra naturaleza. No es que Dios no te lo quiera dar, no es que Dios no te quiera dar el don, no es que Dios no te quiera levantar, si Él quiere, pero necesitas tener fe para tener paciencia. Necesitas tener fe para tener paz. Necesitas tener fe para tener confianza. Hay momentos que no se necesita de tener paciencia, sino de actuar, pero sí tener fe. Moisés pasivamente esperó en Dios, pero no fue pasivo cuando Dios le dijo: ¿por qué oras a mí? ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marchen en seco en el mar. Es ahí donde debes de actuar, pero debes de saber cuándo es el momento, porque Dios va a alinear cada una de las cosas en su momento correcto. Hay cosas que Dios ya tiene destinado para ti, pero usted está haciendo su voluntad. Sin embargo, en algún momento usted está orando con gemidos indecibles y Dios va a cambiar su dolor en alegría y va a soltar aquello que lo está haciendo llorar y que siente que le duele. Eso se llama fe. Ya no te vas a sentir mal por lo que Dios hace o por lo que Dios dejó de hacer, sino que vas a decir: gracias porque tú no te has apartado de mí. Los desafíos que estos hombres tuvieron, tanto Habacuc como Abraham e Isaac, no son diferentes, son iguales. Habacuc está diciendo, aunque no está diciendo no hay. Si pasara, está diciendo, si ocurriera en su momento. No es que le estaba pasando. Él dejó la parte natural y le estaba diciendo: Señor, voy a entrar a adorar, porque en vez de estarme quejando, yo sé que la adoración es mayor. Lo que me está pasando o lo que puede pasar, yo siento temor, pero ahora vengo ante ti y te digo: aunque la higuera no florezca, está diciendo futuramente, no en presente. Está hablando si pasara eso, amén. Está hablando de su presente, arreglando su futuro, porque Dios sabe que será su provisión. Aunque la higuera no florezca, aunque en la vida no hayan frutos, aunque falte el producto del olivo y la majada no den mantenimiento, con todo yo me alegraré en Jehová. Eso se llama fe. El problema está en que oímos a Juan, oímos a Pedro, y muchos en algún momento se confundieron, porque en el momento que estaban predicando, predicaron heridos, predicaron llenos de ego, llenos de soberbia, llenos de orgullo, llenos de vanagloria. Desearon o quisieron los aplausos de alguien, pero no lo que Dios quería que hablara. Dice un avivador que cuando el predicador habla,
las multitudes van con él. Pero cuando el profeta habla, va en contra de la multitud. O sea, confronta a la multitud. Serán pocos los que van a oírte. Serán pocos los que van a desear tu mensaje. Serán pocos los que van a captar el mensaje. Tendrán oídos abiertos, serán pocos. Por eso la escritura dice: el que tiene, ¿para qué? Escuche lo que habla el Espíritu. No dice el conocimiento, es el Espíritu. Así que cuando damos un paso de fe, sin saber nosotros cómo será posible lo que nosotros estamos creyendo y esperando. Nosotros no lo sabemos, pero yo lo estoy creyendo y lo estoy esperando, mientras otros me están observando y me están juzgando y me están diciendo: este es un loco. Yo puedo creer que Dios va a cumplir el propósito en su vida y que usted no está utilizando la fe como un loco, sino como alguien que vive en lo sobrenatural. Quien va a querer botar tu fe, ¿sabes quién es? Dígale al vecino: los de tu casa. ¿Usted cree que Saulo, después de ser Saulo y Dios le llamó Pablo, los demás apóstoles lo aceptaron? ¿Y tú sabes lo que dijo Pablo en su defensa? Yo no sé si ustedes creen que yo soy o no soy, pero yo puedo enseñarles que yo llevo ¿qué? Las marcas del maestro. Y si ustedes lo creen, es cosa de ustedes. Y si no lo creen, yo creo en mí. Por eso yo te decía, el primero que tienes que creer en ti eres tú mismo. Porque de nada sirve que todo el mundo cree en ti y tú no creas. Si nosotros nos vamos a la Biblia, nos vamos a encontrar muchas cosas que parecen incoherentes, muchas situaciones que parecen locas, pero son extraordinarias porque son sobrenaturales. Nosotros vemos a un anciano con un báculo en su mano que tocó el mar y el mar se abrió. El báculo es autoridad, es poder. Y son armas que Dios te da. Y estoy hablando en lo sobrenatural, porque tú tienes que vivir en lo sobrenatural. Eso se llama fe. No es lo que te está pasando ahora. Oh, gloria a Dios. Lo que Dios tiene contigo y va a hacer. No importa lo que está pasando ahora. Lo importante es que le guste o no le guste a la circunstancia y al mismo infierno. Dios va a cumplir su propósito en tu vida y te va a llevar hacia donde Él ha dicho que te va a llevar. Nosotros vemos un grupo de personas que comenzaron a rodear un muro. ¿Y qué pasaría en el primer día cuando comenzaron a dar vuelta alrededor de Jericó? ¿Qué pasaría? ¿Qué dirían los de Jericó? Pobres pelados, el hambre los tiene locos y el sol también del desierto. Porque a Jericó nadie podía entrar y nadie hasta el momento había entrado. Segundo día, tercer día, séptimo día, la boca se le cerró y a algunos se le cayó la lengua, porque la gloria de Dios se manifestó, porque no es amado, oh gloria a Dios, con espada, es en el nombre de Jesús. Hay cosas que parecen locas para otros, pero que Dios puede hacer una cosa muy grande a favor tuyo. Pero quien debe de creer eres tú, no Dios, porque Él ya cree. Dígale: el que debo de creer soy yo. No es Dios, soy yo, dígale. Una pesca milagrosa, habla la escritura también. Hombres caminando sobre la mar, Pedro, Jesús caminando sobre las aguas. Cosas que parecen locura, pero es parte de nuestra fe. Así que parecieran toda esa historia como extraña. Así que habrán momentos en nuestra vida que la razón nos dirá: esto no es posible, pero la fe nos demostrará lo contrario. El problema que se da es que muchos de nosotros hemos iniciado en fe, buscando primeramente a Dios y su justicia, y las demás cosas Dios las ha añadido. Pero nos hemos quedado con las añadiduras y hemos dejado de buscar a Dios y su justicia, y estamos caminando con añadidura y en la injusticia. Es usted el que va a definir lo que va a pasar en los próximos meses de este año 2024, en las próximas semanas de este año 2024, en las próximas horas de esta semana. No se acelere, solo dígale a Dios: es tu voluntad.
Y aunque hayan cosas que no lleguen en su momento, es un momento de alegrarse en Dios, porque no son las cosas las que te alegran, es Dios el que te alegra, es que Dios esté contigo. Debemos de despojarnos de la duda, del temor, porque cuando ella te visita es porque Dios está a punto de hacer algo con tu vida. Lo que Dios va a hacer es más importante que lo que usted está esperando. Hay gente que dice, bueno, ¿por qué no ha pasado si yo lo estoy esperando? Porque esa no es la voluntad de Dios. Porque muchas veces para que Dios haga algo en ti, se te va a voltear el mundo y será incomprensible todo lo que está pasando. No lo vas a explicar. No vas a tener un entendimiento claro de lo que está ocurriendo. Pero es que Dios te está apartando de tu voluntad para Él cumplir su voluntad en ti. Y esa es parte de la fe. Tú no puedes tener fe si quieres que Dios cumpla tu voluntad en tu vida. Si quieres que Dios haga lo que tú le estás pidiendo. No es así. Y 1.000.000.000 de veces no es así. Habrá procesos en tu vida porque eres un diamante, pero un diamante en bruto, y necesitará Dios de usar otro diamante para cortar lo que está deteniendo que brilles en medio de aquello que Dios te quiere llevar. Pero para eso tienes que tener la paciencia completa de que Dios va a terminar la obra que inició en tu vida, y para creer lo que Dios está haciendo en ti. En Habacuc dice, aunque la higuera no florezca, está hablando en futuro, pero al final menciona en el 19, Jehová el Señor es que mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace que. Ahora yo me pregunto, el cual hace mis pies como de cierva. Aquí está mencionando a Habacuc y dice, todavía no tengo pies de sierva, no puedo andar en mis alturas. Me estoy quejando en mi oración. Le estoy diciendo a Dios, Señor, ¿por qué veo esto? ¿Por qué me hace ver esta maldad, Señor? Y Dios le dice entonces, le dice que a Habacuc, oh gloria a Dios, tienes que vivir por fe, tienes que caminar por fe, tienes que creer por fe. Usted ha visto un ciervo como camina en esas alturas, que casi, hermano, las montañas son casi como esta pared de recta, pero ellos como se inclinan, yo no sé cómo hacen para sostenerse. El despeñadero que pareciera que no sirve para nada, le sirve de protección a las ciervas y a los ciervos. Ellos pueden caminar por ese lugar, pero no el león. Si el león comienza a correr, la gravedad lo va a hundir y lo va a desnucar. Y él está diciendo, yo para poder entender lo que está pasando aquí, necesito que Dios me dé pies de sierva, para que cuando venga el abismo, para que cuando venga la dificultad, yo me pueda sostener y no pueda caer, y yo pueda mantenerme en fe, que no voy a caer, porque es Jehová el que me hace andar en las alturas. Estás enfrente de algo difícil y casi imposible de andar, pero no es imposible para ti, porque la Biblia dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Dios te va a hacer andar en las alturas donde Dios te lleva, y aunque parece un despeñadero, aunque parece que vas a morir, será imposible morir, porque Dios ha puesto tus pies como de sierva. Te vas a sostener, te vas a sostener. La duda, la incertidumbre, quizás son riscos que están allí, pero que te van a ayudar en su momento, porque el mismo que ha sembrado la duda es el mismo que va a terminar desnucado, esquizofrénico y loco, que es Satanás, que el Señor lo reprenda. Porque la Escritura menciona y dice que Satanás, que el Señor lo reprenda, anda como león rugiente buscando cómo, no es como león rugiente buscando a quien devorar. Pero cuando tú estás en las alturas es porque tú tienes adoración y exaltación al que vive y reina. Entonces el momento que el león de la tribu de Judá se levanta para rugir, se levanta para rugir. Siempre habrán cosas en la vida que no entendamos, aunque lo importante es estar convencido de que van a funcionar. Diga conmigo, yo estoy convencido que aunque no entiendo lo que Dios está haciendo,
va a funcionar. Estamos en una vigilia. Comienzo a sentir que Dios no me hablaba, que no podía escuchar la voz, que no tenía aquella gloria, aquella unción, que la había perdido. En esa vigilia, en esa noche, vino alguien, amigo, y comenzó a orar. De repente el Espíritu lo tomó en lengua y se acercó directamente a mí y me puso de pie, puso su dedo aquí y me dijo: ¿tú crees que puedes definir lo que pasa en el vientre de una madre que está encinta? No, ¿verdad? Así no puedes definir lo que Dios está gestando en el vientre espiritual. Israel, así te dice el Señor. Y comenzó a hablar. Hermano, vino una gloria y se me despejó la mente y comencé a oír. No se detuvieron los problemas, estaban, pero oír la voz de Dios basta y sobra, porque todo aquel que cree que Dios le está hablando puede llorar ante su presencia y desahogar el dolor, la tristeza y la soledad, y después que las lágrimas han pasado, decir: gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Tú sabes por qué el salmista menciona y dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará, porque él entendía que si había un pastor era Jehová, y él sabía lo que era ser un pastor, porque cuando salía el oso, él liberaba a sus ovejas del oso. Cuando salía el león, él libraba a sus ovejas del león. Pero muchos no entienden eso y por eso tienen temor al mañana y no pueden comprender lo que Dios puede hacer en ellos. Hoy Dios te va a dar fuerzas como las del búfalo. Hoy vas a subir los arriscos más grandes, las alturas más grandes, porque Dios ha puesto pies de sierva, Dios ha puesto pies de siervo. Hoy vas a crecer, hoy vas a llegar arriba. No importa el abismo que tan profundo es, lo importante es que Él va conmigo.